Los restos de los osos fósiles se han encontrado a veces muy lejos de las entradas de las grutas. Los osos de las cavernas fueron los primeros espeleólogos. En las inmediaciones de la Sima de los Huesos se han conservado frescas las marcas dejadas en la pared por los osos hace cientos de miles de años. Para llegar hasta los fósiles humanos hay que descender por una sima de 13 metros de caída. Al pie, entre huesos de osos, se encuentran amontonados los esqueletos de casi una treintena de individuos que están siendo excavados meticulosamente desde hace 25 años. Después de muchas duras campañas, el esfuerzo ha sido recompensado con espectaculares hallazgos. Hoy es el yacimiento que ha proporcionado más restos de una especie fósil de homínido de la historia. En este lugar tenemos una visión completa de toda la estratigrafía del yacimiento de la Sima de los Huesos, que también nos sirve para reconstruir la secuencia de acontecimientos que se produjeron aquí. En un primer momento, la Sima de los Huesos estuvo toda ella ocupada por unas arenas que llegaban hasta esta altura. Sobre estas arenas se formó un suelo, una costra estalagmítica. Luego, posteriormente, llegó el agua que erosionó las arenas, la costra estalagmítica cayó y se depositó encima de un suelo que quedó aquí, un suelo de arenas que formó una especie de paleorrelieve muy irregular. Posteriormente, sobre este paleorrelieve se depositaron los cuerpos humanos, que son los que aparecen más abajo en la secuencia estratigráfica. Sobre los cuerpos humanos cayeron luego, a lo largo de mucho tiempo, los cadáveres de centenares de osos. Finalmente, toda la secuencia está rematada por otro nuevo suelo estalagmítico. Así que ahora podemos afirmar que la acumulación de cadáveres humanos se produjo en un tiempo geológicamente muy breve, y en términos cronológicos también quizá de muy pocos años, quizá de un solo verano o de un solo año, y luego posteriormente durante decenas de miles de años se fueron acumulando cadáveres de oso que caían accidentalmente a este lugar hasta que el acceso a este sector de la cueva se selló y ya no entraron más animales ni más personas en este lugar durante un cuarto de millón de años hasta que los científicos vinimos a excavarlo. El cráneo 5 está extraordinariamente completo. Este individuo sufrió un golpe fortísimo en el lado izquierdo de la cara, que se deformó. Una pieza dental se partió y le produjo una infección. La reconstrucción científica muestra cómo era la cabeza. Los humanos de esta especie, llamada Homo heidelbergensis, tenían prominentes cejas y carecían de mentón en la mandíbula. Pero su cerebro había crecido respecto de especies anteriores y se aproximaba mucho en tamaño al nuestro, aunque su forma era distinta. La aplicación de las modernas tecnologías clínicas, como el TAC, permite estudiar las cavidades internas del cráneo. Así se obtiene una reproducción del encéfalo, que ha dejado su huella en el interior del cráneo. Los humanos de la Sima de los Huesos eran tremendamente fuertes. El yacimiento ha proporcionado una pelvis íntegra. Perteneció a un individuo masculino de unos 175 centímetros de estatura, que tenía un cuerpo tan ancho y tan musculoso que pesaba más de 90 kilos. Sin embargo, la diferencia en tamaño entre los hombres y mujeres de aquella remota población burgalesa no era tan grande como entre los machos y las hembras de los gorilas y de los australopitecos, sino del mismo tipo que la nuestra. Por eso suponemos que formaban grupos organizados como en la especie humana actual, es decir, compuestos de varias familias.
Con su tremenda fortaleza física y su compleja organización social, los humanos eran ya poderosos cazadores. ¿Pero estarían los colosos a su alcance? En los páramos de Torralba y Ambrona, en Soria, se han encontrado muchos esqueletos de elefantes. Estos proboscídeos murieron en unos terrenos encharcados y sus cuerpos quedaron enterrados en el fango. Es difícil creer que los humanos fueran capaces de abatir elefantes adultos, porque tampoco lo hacen hoy en día los leones en África, pero pudieron aprovechar la carne de los animales muertos por causas naturales. Todos los grandes cazadores son también grandes carroñeros. Donde hay mucha vida, hay mucha muerte. Y no es tan fácil trazar una línea divisoria neta entre cazadores y carroñeros. Solo los buitres y los quebrantahuesos son exclusivamente carroñeros. La cima de los huesos es un lugar oscuro y misterioso, el tipo de espacio que nunca frecuentaban los humanos de hace medio millón de años, que vivían en las entradas de las cuevas. ¿Cómo se entiende esto? La explicación es que escogieron aquel lugar precisamente porque era oscuro y misterioso para depositar los cuerpos de sus muertos. Además de miles de fósiles humanos y de osos, la cima de los huesos ha dado otra gran sorpresa. Un hacha de mano de un bello color rojo, el único utensilio que ha aparecido junto a los esqueletos humanos. Una ofrenda para los muertos acumulados en aquel enigmático lugar. En aquel tiempo, la población de África era muy similar en morfología y tecnología a la que habitaba en Europa. El cráneo de Broken Hill, encontrado en Zambia, permite imaginar el aspecto de los africanos contemporáneos de los humanos de la cima de los huesos. Pero el destino evolutivo de unos y de otros iba a ser muy diferente. Los africanos se transformarían andando el tiempo en nuestra especie, en el Homo sapiens, mientras que los europeos evolucionarían para convertirse en los neandertales. Sus restos se encuentran por toda Europa, por el Oriente Próximo y llegaron hasta el Asia Central. Uno de los primeros fósiles se encontró en la cantera Forbes, en Gibraltar, en 1848. Los neandertales habitaron las cuevas del Peñón, cerca del mar.
Pero entonces la costa estaba más alejada y los neandertales campaban por marismas, como estas de Doñana. Los neandertales son la especie fósil mejor conocida. Unos los han visto como inhumanos, mientras que otros pensamos que eran muy humanos. Un neandertal muy famoso, el esqueleto de la Chapelle-aux-Champs, se descubrió en Francia en 1908. El sujeto había perdido muchos de sus dientes, y este es el aspecto que tenía. Los neandertales eran más bajos que sus antepasados, pero conservaban su misma anchura de cuerpo e idéntica musculatura. Y al contrario de lo que se suele pensar, su cerebro era mayor que el nuestro. Enterraban a sus muertos y además disponían de un medio casi mágico para conservar la luz durante la noche: el fuego. Las plantas usan la luz del sol para producir materia orgánica y devuelven la luz en las llamas de la hoguera. Hay quien dice que el fuego es muy antiguo. En Swartkrans, en Sudáfrica, hay huesos carbonizados de hace 1,5 millones de años. Pero es probable que se quemaran en un incendio natural. De lo que no hay duda es de que los neandertales sabían manejar el fuego. En el yacimiento catalán de la Brique Romaní se han excavado numerosos hogares producidos por los neandertales hace 50.000 años. Los neandertales tenían una tecnología muy avanzada. Preparaban núcleos de los que extraían puntas. Pero los neandertales no eran los únicos que enterraban a sus muertos. Hace 200.000 años apareció nuestra especie en África y 100.000 años después nos la encontramos en Oriente Próximo. Estos científicos están excavando un abrigo rocoso en el Monte Carmelo, en Galilea, en lo que entonces era el Protectorado Británico de Palestina y hoy es Israel. Estamos en 1932 y el yacimiento se llama Shul. De la roca emergieron entonces una serie de esqueletos. El abrigo de Shul había sido utilizado como lugar de enterramiento por unos humanos que habitaron Galilea hace 100.000 años. Los huesos estaban tan cementados que fue necesario transportar la brecha con los fósiles al laboratorio. Las características de estos cráneos son las nuestras, aunque en un grado un poco más primitivo. Se trata de antepasados directos, humanos de nuestra misma especie, Homo sapiens. Encontramos una diferencia fundamental en la pelvis, que se ha vuelto más estrecha, mucho más que la pelvis de la cima de los huesos en Atapuerca. Probablemente su parto era más dificultoso. Cerca de Nazaret, también en Galilea, una cueva llamada Kafse ha proporcionado más esqueletos del mismo tipo, procedentes de enterramientos. No lejos, en una cueva llamada Kevara se halló la sepultura de un neandertal. Oriente Próximo fue la primera región donde los neandertales entraron en contacto con el Homo sapiens.
Los neandertales acampaban en esta cueva burgalesa, llamada Cueva Millán, que está situada al fondo de un valle encajado. Este río que pasa cerca, el Arlanza, pudo ser testigo hace unos 35.000 años de su primer encuentro con los cromañones. Los neandertales habitaban este valle hace 35.000 años. Un buen día se marcharon para no volver jamás. ¿Por qué? Es el misterio de la extinción de los neandertales. Con la llegada del Homo sapiens, las poblaciones neandertales decayeron y finalmente desaparecieron. Los últimos neandertales fueron los meridionales, que pervivieron hasta hace menos de 30.000 años. Luego, en los yacimientos mediterráneos se encuentran solo cromañones. Los neandertales habían pasado a la historia. Aunque tal vez su memoria tardó en desvanecerse. ¿Por qué no imaginar que durante generaciones se contaban en los campamentos de los cromañones relatos legendarios de las extrañas gentes que vivían en el territorio cuando ellos llegaron al país? Eran más bajos que la gente de ahora. Los brazos y las piernas cortos, pero más anchos de caderas y de hombros. Los músculos muy fuertes, duros. Y su cara era rara, porque las cejas le salían mucho y las quijadas no tenían barbilla. Pero lo más curioso era la frente baja, como la de las bestias. Pero no eran animales, porque se comportaban y hablaban entre ellos como personas. Su piel era más clara que la nuestra. ¿Sabéis cómo tenían el pelo muchos de ellos? ¡Rojo! Los otros, como ellos les llamaban, se cubrían con pieles. Pero unos decían que las cosían, como nosotros, y otros que no. Si no sabían agujerear la piel, para pasar un punzón de hueso por ella y luego por el agujero una tira de cuero o un tendón, tendrían que atarse las pieles alrededor del cuerpo. También discutían los mayores sobre si los otros llevaban colgantes como este o no los llevaban. Y sobre si hacían puntas con asta o hueso para las azagallas o no las hacían. Algunos decían que no conocían el arte de tallar la piedra como nosotros. Pero la verdad es que en el suelo de muchas cuevas podemos encontrar corazones de piedra mucho más bajos que los nuestros. Y puntas raras que ninguna tribu conocida usa. Pero nosotros, de un solo bloque de pedernal, podemos sacar muchas herramientas. Gracias a la sabiduría que hemos heredado, hemos aprendido a sacar largas lascas sin que se rompan, preparando primero los corazones de piedra muy altos, con mucho cuidado. Y luego trabajamos el extremo de la lasca para rascar pieles. Y sabemos hacer otras piezas para cosas distintas. Ellos no. Los más viejos recordaban haber oído hablar de encuentros amistosos con los otros, en los que se cambiaban regalos y se hacían alianzas para repartir los territorios y que no hubiera peleas, porque hubo muchas luchas por los cazaderos. ¿Quién sabe si todo esto es verdad? Se cuentan tantas historias de los tiempos de los sueños. Han pasado demasiados soles.
Es posible que el final de los neandertales tenga relación con la destrucción de su hábitat por un cambio climático brutal. Los hielos avanzaron desde el norte y los bosques y sus habitantes desaparecieron en buena parte de Eurasia. Un inmenso ecosistema, al que se ha llamado tundra estepa, se extendió desde la península ibérica hasta Alaska. En él vivían los mamuts, los rinocerontes lanudos, los antílopes saiga, los caballos, los lobos, los leones, bueyes almizcleros, renos y los bisontes que sacan a la luz estos buscadores de oro de Alaska. El gran frío acabó con muchas especies que ya nunca volvieron. Los humanos que se sucedieron en la península ibérica y en el resto de Europa no eran los únicos primates del continente. Unos monos vivían junto con ellos, los macacos, muy semejantes a los que podemos ver al otro lado del Mediterráneo, en Marruecos. Los macacos y otras especies de clima cálido, como los elefantes de defensas rectas, los puercoespines y los rinocerontes de estepa, no pudieron resistir el frío y la aridez de la última glaciación y desaparecieron de Europa. Por eso ya no podemos ver a los monos subidos a las encinas en nuestros campos. Los neandertales y sus antepasados también conocieron a los hipopótamos, que no son raros en los yacimientos europeos antes de la llegada del Gran Frío. Las aguas del mar Cantábrico eran muy frías y sobre ellas flotaban los icebergs, que dieron la vuelta a la península ibérica y llegaron a entrar en el Mediterráneo. El nivel del mar bajó más de 100 metros y la costa se retiró porque había mucha agua congelada. Inmensos campos de hielo ocuparon otrora extensiones enormes de Europa. Desde las amplias mesetas que cubrían los hielos continentales, descendían lenguas por los valles. De aquel tiempo han quedado frescas las huellas de los glaciares en todos los sistemas montañosos ibéricos, desde los Pirineos, donde todavía persisten algunos muy pequeños, hasta Sierra Nevada. A menudo se encuentran hoy lagunas en las hoyas que excavaron las antiguas masas de hielo. En aquel áspero entorno, los humanos buscaban protección en las cavernas, como habían hecho antes muchas generaciones de homínidos, quizás desde los tiempos de los australopitecos sudafricanos. Los neandertales tenían la luz del fuego para iluminarse en el mundo subterráneo, pero los cromañones hicieron mucho más.
transportaron el mundo exterior al interior de las grutas. Y pintaron y grabaron en las paredes los animales que poblaban la tierra en la que vivían. Este es su bestiario. Además de grabar y pintar en las paredes de las cuevas, donde sus creaciones han perdurado hasta nuestros días, los cazadores de la Edad del Hielo también llevaban consigo en sus desplazamientos pequeñas y maravillosas obras de arte, que fabricaban en hueso, asta, marfil y plaquetas de piedra. Por medio de signos, proyectaron sobre las paredes las inquietudes que turbaban sus sueños. Los cromañones tenían una mente simbólica e imaginativa y se expresaban por medio del arte. De aquellas gentes nos queda algo muy vivo, aunque no tenga carne: sus propias manos silueteadas en rojo. Se piensa que pertenecen a la primera época del arte rupestre. Aunque los cromañones no se retrataban a sí mismos tanto como a los animales, a veces surgen misteriosas formas humanas. El arte paleolítico duró mucho tiempo, unos 25.000 años, y se extiende por un territorio inmenso que va desde Portugal hasta Siberia. Estas pequeñas esculturas del sur de Alemania y estas pinturas francesas se encuentran entre las más antiguas, y sin embargo sorprenden por su perfección y su realismo. En el norte de la península ibérica hacía mucho frío, y los artistas paleolíticos plasmaron los renos que veían. Los mamuts, que hoy en día se descubren en el suelo helado de Siberia, en el pasado recorrieron toda la península ibérica, hasta más al sur de Granada. En la cueva del Castillo y en la del Pindal están representadas sendas crías. El arte rupestre se encuentra en ocasiones en lugares especiales para realizar ceremonias. Recorramos la cueva de Covalanas, tal como lo hacían los hombres prehistóricos, en sus viajes alucinantes por el mundo subterráneo y sobrenatural de la magia, de los espíritus y de los sueños. Y juguemos, como lo hacían ellos, con la luz, proyectando contra la pared de la caverna la espectral figura de un brujo bisonte, pintado y grabado en una gran columna de la cueva del castillo.
Hay una gruta fantástica en Cantabria que se llama La Garma. Guarda el tiempo congelado porque su boca se cegó y la cavidad quedó sellada para siempre. Entrando por otro acceso, hoy podemos caminar por el mismo suelo que hollaban nuestros antepasados hace unos 13.000 años, al final de la glaciación. Cerca de la entrada, el suelo está cubierto de huesos de ciervos, renos, cabras, caballos, uros, bisontes, etc. Los animales que cazaban y luego se comían en la cueva. Esta es su zona de habitación. Y en las paredes del área de vivienda hay representaciones artísticas que los ocupantes de la cueva tenían que ver todos los días, como este caballo pintado en negro que se encuentra en el vestíbulo, en un lugar hasta donde llegaría la luz exterior. También se pueden observar en la Garma estructuras que corresponden a cabañas que se montaban dentro de la cueva. Pero mientras que algunos recintos se construyeron cerca de la entrada en la zona iluminada, otros se encuentran más hacia el interior, en el sector oscuro de la cueva. Los primeros tenían que ver con las actividades normales del grupo. Las cabañas de la zona en tinieblas tendrían quizás un uso ceremonial. En una de estas cabañas alejadas de la boca se ha recogido una bellísima espátula de hueso decorada con una cabra montés. Y en lo más profundo de la caverna, lejos de la boca y de la zona de vivienda, sigue habiendo más y más pinturas que solo podían ser contempladas en aquella atmósfera sobrecogedora a la luz temblorosa de una antorcha o de una lámpara de tuétano. En los últimos tiempos, la península ibérica está protagonizando una auténtica revolución prehistórica. Cada vez se encuentran más figuras en rocas al aire libre. En la ribera del río Águeda, los hombres prehistóricos de hace 20.000 o 15.000 años llenaron los paredones de figuras animales. Hay en este yacimiento llamado Siega Verde caballos, uros, cabras, ciervos y otras especies. Pocos lugares del mundo transmiten una sensación tan acabada de continuidad en el tiempo. Por estaciones de arte rupestre como estas, que no tienen otro techo más que el cielo, sabemos que el hombre prehistórico dejó su huella sobre todo el territorio, que era a su vez su casa y santuario, porque la naturaleza era sagrada para aquellas gentes. Estamos ahora en un altozano que se yergue sobre la llanura castellana, conocido como Cerro de San Isidro, en Domingo García, Segovia. Desde este punto se domina la Tierra de Pinares, que fue en lo más crudo de la glaciación un inmenso campo de dunas. Aún pueden verse esos arenales bajo los pinos resineros. Las cubetas que quedan entre las antiguas dunas se convierten en lagunas invernizas. Hogaños solo hay fochas en los aguazales de Cantalejo, en Segovia. Pero por carrizos como estos, los cazadores recechaban sigilosos a sus presas. Aún parece quedar entre las cañas una sombra de su presencia. En aquella estepa inagotable, extremadamente fría y seca, congelada en invierno y abrasadora en verano, en la que no podían crecer los árboles, pastaban tropas de caballos salvajes, azotados por las arenas volanderas cuando soplaba el viento. Los humanos llevaban una vida errante detrás de los caballos y otros ungulados, a los que acechaban cuando abrevaban en los lavajos. En las pizarras erizadas del Cerro de San Isidro, los artistas paleolíticos grabaron a golpe de pico este caballo que mira a la infinita llanura castellana. Los hombres de Cromañón vivían una realidad mágica en la que el paisaje cobraba vida.
Percibían su aliento en la niebla, escuchaban su voz en el murmullo del viento entre las hojas y reconocían su poder en la fuerza del agua que brinca entre las peñas. También había movimiento en el cielo, y sobre sus cabezas giraban el sol, la luna y las estrellas, y se agitaban las nubes. Entraban en relación con los espíritus que animan la tierra en el mundo de los sueños, que era también el de los muertos. Respetaban a los animales, a los que admiraban por su astucia, su fiereza o su agilidad, y con quienes se sentían emparentados, porque los trataban como a iguales. Hoy todavía, los jabalíes que viven en la vecindad de nuestros pueblos y ciudades nos siguen impresionando con su mole compacta y su aspecto hirsuto. Los grandes berracos, con bastante más de 100 kilos, son la viva representación de lo ancestral y de lo salvaje. Todo, alrededor de los hombres prehistóricos, les contaba historias maravillosas, y ellos las repetían una y otra vez al amor de la hoguera, en la cueva o al raso bajo los fuegos del cielo. Y una de las más increíbles es la de la amistad del hombre y el lobo. Desde que llegara a Eurasia, el hombre había visto al lobo como un terrible enemigo que, como él mismo, vivía y cazaba en grupo. Pero quizá durante la glaciación los hombres empezaron a criar algunos cachorros de lobo, y con el tiempo los lobos mantenidos en los campamentos generación tras generación adoptaron a los hombres como jefes y se convirtieron en sus más fieles amigos y aliados, calentándose al fuego y cazando juntos. Además de extraordinariamente creativos, aquellos humanos, los llamados cromañones, eran cazadores poderosos. La primera máquina que inventó el hombre fue un dispositivo para matar y se llama propulsor. Con ella podían enviar la muerte en la punta de una azagaya a una gran distancia, y todos los animales les temían por ello. Pasó el tiempo y los hielos que habían ocupado gran parte de Europa se fundieron, refugiándose en las montañas más altas y en el Gran Norte. Cuando acabó la glaciación y se descorrió el cerrojo de hielo que cerraba el camino, los humanos se extendieron por toda América, encontrando a su paso animales que no conocían. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron al fin del mundo, la Tierra del Fuego. Todavía hace menos de un siglo, los fueguinos vivían allí como en el Paleolítico. Eran los seres humanos más meridionales. Nadie vivía más al sur que ellos. También en este tiempo del deshielo, en Turquía, Israel, Palestina y Mesopotamia, hace casi 12.000 años, se empezaron a domesticar los animales y las plantas. Las antes esquivas presas se volvían mansos servidores del hombre, para darle su leche, su carne y su trabajo. Y con los calores del verano, año tras año llegaban las cosechas que saciaban el hambre de los pacientes cultivadores, que ya no tenían que moverse de un lugar a otro para obtener su sustento. El alimento pasó a ser producido con la agricultura y la ganadería en la mayor revolución económica de la historia humana. Era la revolución neolítica, y nosotros somos sus hijos. De los tiempos en los que llegaron los pastores y campesinos a la península y se encontraron con los pueblos cazadores y recolectores, nos quedan las fantásticas pinturas del arte levantino que desde sus abrigos dominan el paisaje. Son escenas de arqueros y danzantes, el retrato en la piedra de un mundo desaparecido para siempre.
Durante mucho tiempo creí que era imposible recuperar aquella antigua alianza entre los humanos y las montañas y las rocas, y las estrellas, los ríos, las playas, los árboles y los animales, porque ya no somos capaces de ver el espíritu que habita en todos esos seres animados, aunque sean de piedra, de fuego, de agua o de madera. Y mucho me temo que sin entenderlos será imposible respetarlos. Y al revés, sin amarlos nunca llegaremos a conocerlos. Pero ahora pienso que no hemos perdido del todo nuestra mentalidad mágica, y eso me da muchas esperanzas, porque cada vez que hablamos del mar embravecido, del río alegre y charlatán, de la dignidad de la montaña, de la crueldad del invierno, de la caricia del sol, de la astucia del zorro, de la austeridad de la sabina o de la altivez del águila, les estamos atribuyendo personalidad. Los humanizamos y los ponemos a nuestra altura, como iguales nuestros que son.